Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les habla Steven. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro primero del Código Orgánico General de Procesos, para ser más preciso, disposiciones generales, ¿no? Hasta lo que abordemos antes de lo que son los sujetos procesales. Empecemos. Este código regula la actividad procesal en todas las materias, excepto la materia constitucional, la materia electoral, la materia de extinción de dominio y la materia penal con estricta observancia del debido proceso. En todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos, obviamente, dentro de la Constitución de la República del Ecuador, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el mismo Estado ecuatoriano, el Código Orgánico de la Función Judicial y los que se encuentran dentro de este código, que es el Código Orgánico General de Procesos. Hay que tomar en cuenta que la dirección del proceso le pertenece al juez. Conforme a la ley, según el artículo 3 del Código Orgánico General de Procesos, este ejercerá la dirección del proceso, es decir, controlará las actividades de las partes procesales y va a evitar, en el grado de lo posible, las dilaciones innecesarias. En función de este principio, el juez podrá en cualquier momento interrumpir a las partes con la posibilidad de encauzar el debate, ¿sí? De aclarar y obviamente de realizar las demás acciones correctivas. Artículo 4. La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deben realizarse por escrito. Hay que tomar en cuenta que estamos dentro de un sistema controvertido. Las audiencias también podrán realizarse por videoconferencias u otros medios telemáticos. El juez negará la comparecencia telemática de manera excepcional y únicamente cuando se justifique la necesidad imperiosa de que se comparezca de manera personal. El juez está obligado a justificar de manera motivada la negativa a la comparecencia de manera telemática, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el impulso procesal le corresponde a las partes procesales, son las que están interesadas de que el proceso avance, son las que tendrían que presentar los correspondientes escritos para que, pues, la correspondiente causa continúe con su tramitación, ¿no? El principio de inmediación. El juez celebrará las audiencias en conjunto con las partes procesales que deberán estar presentes para la evacuación de la prueba y demás actos procesales que obviamente estructuran de manera fundamental el proceso, ¿no? El principio de inmediación, es decir, que todas las personas van a estar, se va a propender de que todas las personas se encuentren dentro de la audiencia, que pueda haber un aspecto controvertido, que pueda haber alegaciones, que las personas se puedan defender. Solo podrán delegar las diligencias que deban celebrarse en territorio distinto al de su competencia mediante el correspondiente deprecatorio, ¿no? Las audiencias que no sean conducidas por el juez claramente sufren de nulidad. Principio de intimidad. Los jueces garantizarán que los datos personales de las partes procesales se destinen únicamente a la sustanciación del proceso y se registren o divulguen con el consentimiento libre, previo y expreso de su titular, salvo que el ordenamiento jurídico les imponga la obligación de incorporar dicha información con el objeto de cumplir una norma constitucionalmente legítima, ¿no? Es decir, muchas veces el principio de intimidad se toma por, pues, y para también una posibilidad de evitar una doble victimización, ¿no? Revictimización. Artículo 8. Transparencia y publicidad de los procesos judiciales. La información de los procesos sometidos a la justicia es pública, ¿no? Así como las audiencias, las resoluciones judiciales y las decisiones administrativas. Sin embargo, se admitirá excepciones dentro de este principio de transparencia y publicidad de los procesos judiciales, estrictamente necesarios para proteger la intimidad, el honor y el buen nombre o la seguridad de cualquier persona. Es decir, tales son los casos de procesos de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, etc. Llegamos al título segundo dentro de este libro, primero, que es la competencia. Tenemos la primera competencia, que es la competencia por generalidad, ¿no? Que es la competencia territorial. Por regla general, será competente en razón del territorio y conforme a la especialidad respectiva, el juez
del lugar en donde tenga domicilio la persona a la que tú demandas. La persona que tenga domicilio en dos o más lugares podrá ser demandada en cualquiera de estas dos, eh, dentro de estos dos domicilios, ¿no? Si se trata de cosas que obviamente tengan relación especial a uno de sus domicilios, pues el juez será competente referente al domicilio exclusivamente en razón de esta cosa, ¿no? La persona que no tenga un domicilio fijo podrá ser demandada en donde a ésta se la encuentre. Si la demanda es una persona jurídica, si la demandada, si la parte demandada es una persona jurídica con la que se celebró un contrato o una convención o que intervino en el hecho que da origen al asunto o la controversia que se está litigando, será competente el juez de cualquier lugar en donde ésta tenga establecimientos, agencias, sucursales u oficinas. Dentro de materia contractual, cuando existan cláusulas de identificación de domicilio, se notificará a la otra parte. Si esta dirección ha sido modificada, pues obviamente también será notificado, ¿no? Si el cambio de domicilio no ha sido notificado, pues será el competente, el juez del domicilio que se ha fijado directamente dentro del contrato, ¿no? Claramente podemos ver dentro de la cláusula novena o décima para la resolución de conflictos, por ejemplo, en cuestiones de contratos de compra y venta de inmuebles o de vehículos o inclusive contratos de prestación de servicios profesionales. Entonces, para aclarar, la competencia territorial, por regla general, el juez competente para resolver la demanda que tú presentas es el juez del lugar en donde tenga domicilio la persona que demandas. Si la persona vive en Manta, se la demanda en Manta. Si la persona vive en Quito, se la demanda en Quito y así sucesivamente. Competencia concurrente. Y es que aparte de la competencia territorial, tenemos la competencia concurrente. Y esta significa que además de que el juez del domicilio de la persona demandada será competente, también serán competentes a elección de la persona que presenta la demanda según, pues, estos cuatro numerales. La primera es, pues, el lugar donde deba hacerse el pago o cumplirse la obligación respectiva, ¿no? 2, del lugar donde se celebró el contrato. Si al tiempo de la demanda está presente la persona demandada o su procurador general o especial para el asunto del que se está litigando. 3, del lugar donde la persona demandada se haya sometido expresamente dentro del contrato. Y 4, del lugar donde esté la cosa inmueble materia de la demanda. Si la demanda se refiere solamente a a una parte del inmueble, el juez del lugar donde esté la parte que se está litigando, y si ésta pertenece a diversas circunscripciones, la persona demandante podrá elegir el juez, pues, a su consideración donde se encuentren estas, ¿no? Del lugar donde esté ubicada la casa de habitación, si la cosa materia de la demanda está en dos o más cantones o provincias, del lugar donde estén situados los inmuebles, si una misma demanda tiene por objeto reclamar cosas muebles o inmuebles, del lugar donde se causaron los daños en las demandas sobre indemnización o reparación de estos, del lugar donde se produzca el evento que generó el daño ambiental y del lugar donde se haya administrado bienes ajenos cuando la demanda verse sobre cuentas de administración. También del domicilio de la persona titular del derecho de demandas sobre el reclamo de alimentos o de filiación. Y 11, del domicilio especial establecido por la Administración Tributaria para un contribuyente. Hay que tomar muy en cuenta el artículo 10, y es que esto es amparado también en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y es que el domicilio de la persona que tiene el derecho de alimentos en las demandas sobre el reclamo de estos mismos podrá obviamente pues estipular como domicilio el lugar en donde ésta se encuentre. Eso es lo que refleja la competencia concurrente. Entonces, hemos revisado por el momento la competencia territorial y la competencia concurrente, ¿no? Más que nada, esta competencia concurrente, a mi interpretación, lo tomo más es por un aspecto contractual y sobre todo en reclamo de la cosa. Sin embargo, pues también hay que tomar en cuenta el numeral 10, que es referente al derecho de alimentos, y también el numeral 11, referente a los procesos en contra de la administración tributaria referente a una acción presentada por un contribuyente. Cuando se trate de demandas en contra del Estado,
La competencia se radicará en el domicilio del que presenta la demanda, pero la citación de la entidad pública demandada se practicará en la dependencia más cercana a la sede del tribunal. Es decir, si uno presenta un juicio en contra de una glosa que emitió la Contraloría General del Estado y esta fue emitida en Santa Elena, en Puerto Viejo, en Manta, tranquilamente la demanda puede ser presentada en donde el accionante se encuentre. Sin embargo, siempre va a ser notificado, siempre va a ser citado, obviamente, de donde provenga el origen de dicho acto administrativo. Y luego finalizamos con lo que es la competencia excluyente, y es que únicamente serán competentes para conocer las siguientes acciones el juez del domicilio del trabajador en las demandas en las que se interponga contra éste. Queda prohibida la renuncia del domicilio por parte del trabajador. 2. El juez del lugar en donde está la cosa a la que se refiere la demanda en los asuntos para cuya resolución sean necesarios conocimientos locales o una inspección judicial, como sobre linderos, curso de aguas, reivindicación de inmuebles, acciones posesorias u otros asuntos análogos. 3. La o el juez del último domicilio de la persona que falleció y que dejó una herencia. Si la apertura de la sucesión se realiza en un territorio extranjero que no sea el Ecuador y comprende bienes que se encuentran dentro del Ecuador, será competente el juez del último domicilio nacional en donde se encontró el causante o del lugar en el que se encuentran obviamente los bienes, que es de manera más exacta. El juez del lugar donde se abra la sucesión en los procesos de inventario, petición y partición de herencia, cuentas relativas a esta, cobranza de deudas hereditarias y otras provenientes a una testamentaria. El juez del domicilio del pupilo, en las cuestiones relativas a la tutela o la curaduría de éste, aunque el tutor o curador nombrado tenga el suyo en un lugar diferente. Llegamos al artículo 12. Competencia del tribunal, la designación y atribuciones del juez ponente. Cuando se trata de tribunales conformados por salas de la Corte Provincial o de los tribunales de lo contencioso tributario y administrativo, se realizará el sorteo para prevenir su competencia y para determinar el juez ponente. El tribunal calificará la demanda o el recurso y sustanciará el proceso según corresponda. El juez ponente emitirá los autos de sustanciación y dirigirá las audiencias conforme con las reglas de este código, pero los autos interlocutorios serán dictados con la intervención de todos los miembros del tribunal. En los casos de los tribunales conformados por las salas de la Corte Nacional de Justicia, se va a aplicar la norma antedicha, con excepción de la calificación del recurso, puesto que esto lo realiza un único juez. Excepción a la incompetencia. De incompetencia. Planteada la excepción de incompetencia, el juez conocerá de esta en la audiencia preliminar o en la primera fase de la audiencia única. Si la acepta, remitirá de inmediato al juez competente para que prosiga el procedimiento sin declarar como tal la nulidad del proceso. Sin embargo, salvo que la incompetencia sea una razón de la materia, en cuyo caso va a declarar la nulidad y mandará a que se remita el proceso al juez competente para que éste obviamente dé inicio al juzgamiento pertinente. Pero el tiempo transcurrido entre la citación con la demanda y la declaratoria de nulidad no se van a computar dentro de los plazos o términos de caducidad o prescripción del derecho o de la acción. Es decir, no entrarán dentro de un término exigible para poder presentar alguna preclusión del derecho, ¿no? Alguna pérdida o caducidad de la acción. Conflicto de competencia. Si un juez pretende la inhibición de otro para conocer de un proceso, este remitirá dicho oficio con las razones del por qué él se cree competente para conocer el litigio. El juez que ha sido requerido va a contestar cediendo o contradiciendo esta pretensión en el término de 3 días, contados desde que recibió el oficio del juez que está obviamente presentando el conflicto de competencia positivo. Con esta contestación se dará por preparado y suficientemente instruido el conflicto positivo de competencia sin permitirse otra actuación.
Se remitirá a la sala especializada. Esto se va a remitir a la sala especializada de la Corte Nacional o de la Corte Provincial de Justicia a la que pertenece el tribunal o el juez provocante, es decir, el que provocó dicha conflicto de competencia. Si al contrario, ninguna o ningún juez aboca conocimiento del proceso, aduciendo que pues ambos son incompetentes, cualquiera de las partes va a solicitarle al otro que declare o que se declare incompetente y que eleve el dicho expediente al superior inmediato para que éste resuelva según lo dispuesto en el inciso anterior. Em, de manera pues negativa de ser el caso. El conflicto de competencia se resolverá en mérito de los autos, salvo que por su complejidad se requiere información adicional a lo presentado por las partes o a los jueces involucrados. La resolución del conflicto de competencia en ningún caso, que bueno, en la práctica no suele ser así, en ningún caso deberá superar el término de 10 días. Mientras dure el conflicto de competencia, el proceso principal se encontrará suspendido, es decir, en stand-by hasta que se resuelva eso, puesto que en el caso de que no se resuelva, pues se tomaría por causal de nulidad referente al mismo procedimiento. Mientras dure el conflicto de competencia, el proceso principal va a estar suspendido y la resolución que dirima el conflicto de competencia, pues no será sujeto de recurso alguno. Entonces, esto es muy importante de acatar. La resolución que dirima el conflicto de competencia de manera negativa, es decir, declarando la competencia o la incompetencia de este, no será em, recursable referente a un recurso de apelación. Conflicto de competencia entre órganos administrativos. En caso de que no exista un órgano administrativo superior que dirima estos conflictos de competencia dentro de los órganos administrativos, de manera positiva o negativa, entre los órganos administrativos, el último de los órganos que haya ya sido reclamado la competencia o negado dicha competencia, remitirá el asunto al Tribunal Contencioso Administrativo competente y a la entidad que considere que es competente para que pueda pues resolver. Obviamente esto dentro del término de 3 días la entidad notificada va a presentar sus argumentos con respecto a su competencia o incompetencia, manteniendo obviamente el mismo orden que se presentó anteriormente dentro del conflicto de competencia. El juez, que es miembro del tribunal, va a resolver en mérito de los autos en hasta 10 días de recibidos los argumentos por la dicha entidad notificada. Dentro de esto también encontramos lo que es la facultad para resolver el conflicto de competencia. Y es que le corresponde a las salas especializadas, ya sea de la Corte Nacional o de la Corte Provincial de Justicia, dirimir los conflictos de competencia que surjan entre los y los jueces, conforme las reglas que establece el Código Orgánico General de Procesos. Llegamos ahorita al capítulo segundo, que es la acumulación de pretensiones. Llegamos al artículo 16, casos. El juez, ya sea de manera oficiosa o a petición de parte, podrá ordenar la acumulación de procesos hasta en la audiencia preliminar o hasta en la primera fase de la audiencia única en los siguientes casos. La primera es cuando la sentencia que vaya a dictarse a uno de los procesos cuya acumulación se pide pueda producir en otro una excepción de cosa juzgada. La 2, cuando haya proceso pendiente sobre lo mismo que sea objeto del que se esté promoviendo dentro de otro asunto litigioso. 3, cuando haya en los procesos propuestos separadamente, pues una identidad de personas, una identidad de cosas o una identidad de acciones. Y 4, cuando los pleitos que se siguen por separado se puedan dividir referente a la continencia de la causa, es decir, al asunto, al objeto de la misma que lo motiva. Llegamos al artículo 17 y es la división de esta continencia de la causa. Se divide la continencia de la causa en las siguientes situaciones. La primera, cuando exista una identidad de personas o una identidad de cosas, aun cuando las acciones sean diversas. Dos, cuando exista una identidad de personas, una identidad de acciones, aun cuando existan cosas diversas. Y la 3 cuando hayan identidad de acciones o cosas, aun cuando las personas sean diversas, ¿no? Tenemos persona, cosa y
obviamente, la cuestión de la acción. Acción, cosa y persona. Cuando la acción provenga de una misma causa, aunque sean diversas las personas y las cosas, y cuando la especie sobre la que se esté litigando esté comprendida en un género que haya sido materia litigiosa dentro de otro proceso. Requisitos para la acumulación. Para que la acumulación sea autorizada, se deben cumplir los siguientes requisitos, que son tres esenciales. La primera es que el juez que pretende acumular los distintos procesos sea competente para conocerlos. La segunda es que todos los procesos que se encuentren sometidos al mismo procedimiento o que las partes acepten someterse a la misma vía procesal, que los procesos se encuentren sometidos al mismo procedimiento. Y tercero, pero no menos importante, es que los procesos se encuentren obviamente dentro de una misma instancia y no viceversa. La acumulación de procesos será resuelta de manera inmediata luego de presentarse por alguna de las partes. Si se realiza antes de la audiencia preliminar o de la primera fase de la audiencia única, se va a notificar a la contraparte para que se pronuncie sobre esto. Si se realiza una vez convocada la audiencia preliminar o primera fase de la audiencia única, el juez resolverá la petición en esta audiencia. Las partes de los procesos acumulados podrán actuar mediante un defensor común o, de ser el caso, mediante defensores diferentes. Resolución. La resolución de acumulación determinará dos cosas. La primera es que el estado procesal en el que quedará cada uno de los procesos, según el caso, cuáles se suspenderán en la tramitación, qué actos procesales deberán realizarse nuevamente a fin de incorporar las particularidades de cada uno de estos y realizar cualquier otra actuación para la sustanciación conjunta de la cuestión litigiosa. La segunda es que el juez competente para conocer los procesos acumulados será aquel que haya prevenido en el conocimiento de la causa. Dentro de materia laboral, las causas en esta materia podrán acumularse en los procesos concursales solo con una sentencia ejecutoriada. Es decir, que ya no sea pues apelable ni en instancia administrativa ni en instancia judicial. Llegamos finalmente a lo que es la excusa y a la recusación. Son causales de excusa o recusación los siguientes numerales. La primera es ser parte del proceso, claramente. Dos, ser cónyuge o conviviente en unión de hecho de una de las partes o su defensor o defensora. 3. Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de las partes procesales, de su representante legal, de su mandatario, de su procurador, de su defensor o del juez, de quien proviene la resolución que conoce por alguno de los medios de impugnación. 4. Haber conocido o fallado en otra instancia y en el mismo proceso la cuestión que se está ventilando u otra connexa o parecida a ella. O sea, prácticamente referida a esta misma. 5. Retardar de manera injustificada el despacho de los asuntos sometidos a su competencia. Si se trata de una resolución referente a lo que se establece en el Código Orgánico de la Función Judicial. 6. Haber sido representante legal, mandatario, procurador, defensor, apoderado de alguna de las partes en el proceso actualmente sometido a su conocimiento o haber intervenido en ella como mediador. 7. Haber manifestado una opinión o un consejo que sea demostrable sobre el proceso que llegó a su conocimiento. 8. Tener o haber tenido él, su conviviente, su cónyuge o alguno de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, proceso con alguna de las partes controvertidas. Cuando el proceso haya sido promovido por alguna de las partes, deberá haberlo sido hecho antes de la instancia en la que se intenta la recusación. 9. Haber recibido de alguna de las partes derechos, contribuciones, bienes, valores o servicios. 10. Tener con alguna de las partes alguna obligación pendiente. 11. Tener con alguna de las partes, pues, amistad íntima o enemistad manifiesta. Y 12. Tener un interés personal en el proceso por tratarse de sus propios negocios o los de su cónyuge conviviente o de los de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad. Adicional a ello, hay que manifestar que, pues, el juez deberá presentar su excusa en el término de 2 días ante la autoridad competente cuando se encuentre incurso, inmerso dentro de alguna de las causales señaladas dentro del artículo 22. A falta de la excusa por parte del juez, podrá presentarse demanda de recusación por parte, pues, de las partes controvertidas o las que requieran dicha excusa. El juez deberá presentar su excusa ante la autoridad competente cuando se encuentre incurso en alguna de las causas señaladas en el artículo anterior. A falta de la excusa, podrá presentarse demanda de recusación que obligue al juez apartarse del conocimiento de este asunto. No se admitirá demanda de recusación contra el juez que conoce de esta. Tampoco se admitirá más de dos recusaciones respecto de una misma causa principal, salvo que se hubiere sustituido previamente al juez y haya lugar a una nueva causal de recusación, que no se trate pues necesariamente de un retardo injustificado, ¿no? Entonces, la inadmisión del recurso de eh, eh, excusa o recusación no se va a admitir eh, pues, tomando en cuenta de que, pues, eh, obviamente, pues, se presenten 2 o más recusaciones referente a la misma causa procesal, y obviamente, si se hubiere sustituido previamente al juez, que se haya recusado en una primera ocasión. Subrogación del juez. La recusación no va a suspender el progreso de la causa principal. Sin embargo, una vez citada la recusación, se va a suspender la competencia del juez que está resolviendo el procedimiento y su citación será única y exclusivamente dentro de su correo institucional del juez que ha sido recusado, salvo cuando se fundamente en el retardo injustificado, en cuyo caso solo se suspenderá la competencia cuando la recusación haya sido admitida. Suspendida la competencia provisional o definitivamente por parte del juez, cuando se trate de un retardo injustificado, la autoridad competente deberá nombrar a quien subrogue a dicho juez en el término de 24 horas para que continúe con el conocimiento de la causa principal. Si la recusación se presenta contra todos los miembros pertenecientes ya sea a la sala o al tribunal, la autoridad competente determinará a los jueces que deberán continuar con la causa principal. La citación también será única y exclusivamente dentro del correo institucional. Perfecto. La demanda de recusación contra el juez se va a presentar ante otro juez del mismo nivel y de la misma materia. Cuando se trate de un juez que integre una sala o tribunal, se presentará ante los demás jueces que no se encuentren recusados, es decir, uno de los que se encuentren dentro del mismo tribunal. Presentada la demanda, dentro del término de 3 días, el juez va a admitir a trámite y dará traslado en el mismo término al juez recusado para que obviamente éste la conteste en audiencia. ¿Sí? Perfecto. Audiencia. La audiencia se realizará en el término de 5 días referente a la excusa o recusación, conforme a las reglas establecidas dentro del Código Orgánico General de Procesos. Al final de la misma, el juez va a resolver la recusación. Si el juez resuelve que la demanda de recusación tuvo por objeto únicamente retardar el proceso de la litis, se impondrá obviamente la correspondiente multa de un salario básico unificado del trabajador en general en contra de un defensor, sin perjuicio de la condena de costas procesales, de ser el caso que exista. En el progreso laboral y de niñez, adolescencia, la incompetencia de un juez podrá alegarse únicamente como excepción. Con ello damos por concluido la primera, este,
el primer grado principal de estudio del Código Orgánico General de Procesos, dentro del cual pues abarcamos a breves rasgos lo que es las normas generales, para qué sirve el código, cuáles son los principios rectores, la sustanciación del proceso, quién impulsa, a qué se refiere el principio de inmediación, el principio de intimidad, bajo qué caso se puede obviamente presentar una excepción a este tipo de situaciones, la transparencia y publicidad de los mismos de igual manera, la competencia, tenemos competencia territorial, competencia concurrente y competencia excluyente. Y también, obviamente, revisamos lo que es el conflicto de competencia, positivo, negativo, quiénes resuelven dicha competencia o conflicto de competencia, hasta qué punto se puede presentar la acumulación de pretensiones, bajo qué causales se puede presentar la acumulación de pretensiones, los requisitos para, obviamente, acumular la pretensión y que ésta sea autorizada, el procedimiento a seguir y obviamente las causales de excusa y recusación con su correspondiente procedimiento judicial a seguir. Dentro del siguiente video vamos a hacer referencia a lo que son los sujetos del proceso según el título tercero del Código Orgánico General de Procesos, en la cual vamos a revisar lo que son las partes procesales, la capacidad procesal, la representación de las personas jurídicas dentro del proceso, la representación del que está declarado como insolvente, así dentro de la comparecencia de igual manera al proceso mediante un defensor, y lo que es todo lo referente a la cuestión de la representación dentro de la naturaleza de igual manera y lo que es la procuración judicial. Espero que te haya gustado el video. Si tienes alguna opinión al respecto, pues me encantaría saber tus opiniones. Estoy presto a modificar cualquier consulta, a realizar cualquier video aclaratorio referente a la materia. Tengo un buen día. Hasta luego.